Hola a todos, buenas tardes. Bienvenidos a este webinar de dermatología que lleva por título Cuidados de enfermería, el acné en el adolescente y el adulto. Uno de los webinars que organiza de forma gratuita para todos vosotros y vosotras el Consejo General de Enfermería de la mano de su Instituto Superior de Formación Sanitaria, ISFOS, y con la inestimable colaboración de CeraVe, una de las marcas, como bien sabéis, del grupo L'Oréal. Hoy vamos a hablar de un tema que afecta a una parte importante de la población. Todos hemos tenido nuestra experiencia particular más o menos dramática con el acné, pero que a la vez, al ser un problema dermatológico, con unas manifestaciones visibles, pues genera mucha inseguridad y muchos problemas de autoestima a quien lo sufre. Y para eso hoy contamos con dos ponentes impresionantes, tres ponentes impresionantes que van a abordar el tema desde muchas perspectivas y sobre todo que luego van a estar disponibles para que contestar a todas las dudas, preguntas y inquietudes que podéis tener. Sin más, vamos a empezar la emisión de hoy conectando con Pilar Fernández, que es la vicepresidenta del Consejo General de Enfermería y directora de ISFOS. Pilar, adelante. Hola, buenas tardes a todas y a todos y bienvenidos a un nuevo webinar centrado en las afecciones dermatológicas y sus cuidados. En esta ocasión tratará sobre las pieles que sufren acné, una formación online y gratuita que ponemos a disposición de todas nuestras enfermeras y enfermeros dentro de la campaña En la piel de la enfermera que celebraremos con la colaboración estrecha de CeraVe del grupo de L'Oréal, a quien quiero desde aquí expresar en nombre del Consejo General de Enfermería y de ISFOS nuestro agradecimiento más sincero. A la vez quiero agradecer a todos nuestros equipos del Consejo General de Enfermería, Comunicación, Informática e ISFOS, su colaboración estrecha, sin los cuales no era posible estar aquí hoy presente. Y de manera especial a todas vosotras y vosotros por vuestra presencia y bueno, pues el seguimiento que creo que de un tema muy interesante para todos nosotros. Una vez más contaremos con la participación, como ha dicho David, de expertos en la materia que no solo harán una exposición inicial, sino que después estarán también disponibles para responder a vuestras preguntas. Preguntas que podéis ir haciendo a través del chat desde el principio y que después nuestro moderador, nuestro director de comunicación, David Rupérez, que es el director de comunicación del Consejo General de Enfermería, y todo el grupo trasladará a los ponentes. En primer lugar, tomará la palabra el dermatólogo don Pablo de la Cueva, jefe de servicio de dermatología del Hospital Universitario Infanta Leonor de Madrid, que nos hablará de cómo y a quién afecta fundamentalmente el acné y del manejo actual de este problema. A continuación será el turno de la enfermera doña Carolina Lázaro del Hospital Universitario Rey Juan Carlos de Madrid, que se centrará en los cuidados de la piel del paciente con acné. Y por último contaremos con doña Mercedes Abarquero, farmacéutica, responsable de comunicación científica de CeraVe y ponente ya habitual en estos encuentros por su conocimiento experto en nuevas fórmulas dirigidas al cuidado de los distintos tipos de piel y sus afecciones. Como veréis, contamos con un equipo interdisciplinar que se constituirá una gran riqueza para todos nosotros. En la época actual, la exposición a redes sociales nos hace cada vez más vulnerables y promueve una autoexigencia con respecto a nuestro aspecto físico que no siempre se sabe gestionar. Esto es así, especialmente cuando hablamos de adolescentes más expuestos a las redes sociales, más vulnerables con respecto a su propio aspecto y a menudo menos selectivos ante el bombardeo de información que reciben. Si a esto le añadimos una afección de la piel, como es el acné, el impacto no ya físico, sino también emocional del problema se magnifica. En algunos casos puede desembocar incluso en una depresión. De esto hablaremos hoy también, de escuchar al paciente y de no banalizar su problema,
de comprenderle y de buscar ayuda en el profesional adecuado siempre que sea necesario. Si bien el acné es más habitual entre adolescentes, no es una patología exclusiva de esta edad. Hoy nuestros expertos hablarán también del acné en la edad adulta, especialmente en la mujer, un problema que se ha incrementado en los últimos años. También veremos por qué. Estos y otros temas serán algunos de los que trataremos, pero estoy segura que saldrán muchos más a lo largo de las sesiones. Por eso, para no restar tiempo ni a las exposiciones ni al debate, cedo la palabra a nuestro moderador, a quien ya he presentado antes, David Rupérez. Muchas gracias y bienvenidos a este nuevo evento que estamos encantados de contar con vuestra presencia. Muchas gracias, Pilar. Nos has puesto los dientes largos a todos. Y ahora vamos a dar la palabra a Mercedes Abarquero, que es farmacéutica y es la responsable de comunicación científica de CeraVe, sin cuya colaboración no sería posible este evento, y que luego nos hará su ponencia, pero ahora va a dar una pequeña bienvenida a los asistentes. Adelante, Mercedes. Muchísimas gracias, David. Muchas gracias, Pilar, por la introducción y muchísimas gracias a todos los que estáis conectados. Me toca hablar y hacer la introducción y a mí me gustaría pues comentaros el compromiso que CeraVe tiene para ayudar a contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas. Este es nuestro compromiso y lo hacemos a través del cuidado de la piel en situaciones como pues, la tendencia atópica, la propia atopia, la psoriasis, la piel diabética, etcétera. Y por supuesto, en el caso de hoy, en el que vamos a hablar de la piel acnéica, ya que puede afectar, como hemos oído hablar hace un momentito, a cualquier etapa de nuestra vida y a cualquier sexo. Aquí el colectivo de enfermería para nosotros tiene un papel muy importante pues, en el seguimiento y cuidado de todas estas pieles. Este es el sexto webinar que realizamos desde que iniciamos ya hace más de un año este compromiso con el Consejo a nivel de formación y este proyecto en la piel de la enfermera, en colaboración con el Consejo General de Enfermería, es un proyecto del que estamos muy orgullosos y que realmente nos está permitiendo pues, ofreceros una formación a través de estos webinars y también información con vídeos, infografías que luego podéis utilizar pues, para vuestro repaso, información o incluso para formar a los pacientes. Desde CeraVe nosotros además nos comprometemos utilizando y poniendo en el mercado dermocosméticos específicos y en este caso de la piel grasa o con tendencia acnéica. Están desarrollados con dermatólogos, incluyen ceramidas, activos saneantes, una tecnología única y lo que más sobre todo es buscar ese impacto positivo en las pieles, ayudando a reducir las imperfecciones, mejorando la barrera cutánea y también que sean una herramienta útil en la terapéutica vamos a decirlo así, la terapéutica conjunta con otros tratamientos que tienen a nivel médico. Por último, reiterar pues, nuestro compromiso de colaboración con el colectivo de la enfermería, con el Consejo General de Enfermería y, por supuesto, con el Instituto ISFOS, pues para ayudaros a todos vosotros en vuestra formación continuada. Muchas gracias. Yo dejo ya paso otra vez a David y nos vemos después con la última parte de la ponencia. Muchas gracias, Mercedes. Bueno, enseguida van a ir nuestros ponentes estrella a empezar sus exposiciones, pero como sé que durante sus intervenciones se os van a ir ocurriendo preguntas, os vamos a poner un pequeño vídeo donde se explica de forma muy sencilla cómo plantear las cuestiones, porque se nos van acumulando, las iremos cribando para que entren todas las que podamos, aunque será imposible porque sé que con la cantidad de inscritos que hay va a haber una auténtica avalancha de intervenciones. Entonces, adelante, compañeros, pinchamos el vídeo y luego ya doy paso a los ponentes. Para enviar sus preguntas, utilice la barra lateral que se muestra a la derecha de su monitor. Si no ve el cuadro de texto, actívelo en la parte superior derecha, icono Preguntas. A continuación, en la parte inferior, encontrará dos cuadros de texto. Introduzca su nombre en la casilla correspondiente y su pregunta en la casilla Haga su pregunta. Una vez planteada, haga clic en el icono de enviar. Perfecto, pues creo que, a ver, tengo otra vez el sonido, creo que ha quedado bastante claro. Ya de hecho están llegando preguntas antes de que hayamos empezado siquiera. Y bueno, vamos con nuestro primer ponente de hoy, que es el doctor Pablo de la Cueva, que es jefe del servicio de dermatología del Hospital Infanta Leonor de Madrid, el Hospital de Vallecas, como lo conocemos aquí las personas que somos de la capital. Adelante, doctor, todo suyo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes.
Encantado de estar con todos vosotros, de la presentación. Bueno, no sé si está ya viendo la pantalla, todavía no. Ya la tenemos, puedes ponerla en pantalla completa. Perfecto. ¿Ahí se ve bien? ¿Pantalla completa? Sí. Perfecto. Pues encantado de estar con todos vosotros. ¿Se me escucha bien? ¿Se me ve bien? Perfectamente. Fenomenal. Pues reiterar también el agradecimiento a L'Oréal y a CeraVe, reiterar el agradecimiento al Consejo General de Colegios Oficiales de Enfermería de España y sobre todo estar con enfermeras y enfermeros, que sé que estáis en un número muy alto, en una patología que tanto nos incumbe evidentemente a enfermería y a dermatología. Yo represento a los dermatólogos de la zona centro de Madrid, Castilla-La Mancha y Extremadura, soy el presidente de la Derma y bueno, estoy en el Hospital Infanta Leonor, que llevamos todo tipo de patología, como os podéis figurar, y también pues tengo consulta por la tarde, donde tanto por la mañana como por la tarde uno de los principales problemas, como sabéis perfectamente, es el acné, ¿no? En el acné, como decía el título, tanto en adolescentes, incluso en infancia, y también en la edad adulta, que ha sido además una auténtica pandemia aparte con el COVID, ¿no? Es decir, hemos tenido una pandemia de COVID y hemos tenido realmente una epidemia de acné con el tema del uso de las mascarillas, como habéis visto en vuestro quehacer diario. Voy a intentar ir rápido porque me han comentado que es un colectivo que realmente hacéis muchas preguntas y que después podemos ahondar en más cuestiones que voy a tocar yo, entonces, de forma relativamente rápida. Es muy frecuente el problema de acné, lo sabemos. En los adolescentes, más del 80% de ellos, como el 85% se estima, tiene acné. Hay una serie de causas genéticas, también ambientales, la dieta, que siempre está el debate, el tema del tabaco, pues muchas cosas, ¿no? que pueden influir, los temas mecánicos, el sol, la contaminación, etcétera, ¿no? El estrés. La edad más frecuente lo sabemos en la adolescencia, pero se nos queda en mujeres un 20% de las mujeres que incluso no han tenido acné en la adolescencia tienen acné, y en hombres un 3%. Es mucho menos, por tanto, ese problema es muy superior en mujeres. El curso es prolongado, tiene una afectación importantísima en la calidad de vida. Fijaros, yo creo que los dermatólogos hemos hecho dermatología por opción propia porque realmente es un tema que incumbe, no son patologías, el melanoma sí, pero la gran mayoría de las patologías dermatológicas no son para parte de la población como parece que son graves, pero sí que afectan muchísimo a la calidad de vida. Y en el acné, yo cuando pregunto, ¿cuánto te fastidia tenerlo de 0 a 10? Me dicen 11, 12. Sabéis que es una repercusión muy alta y en los adolescentes muchas veces hace que se retraigan, que tengan problemas como ansiedad, depresión, etcétera, y es un reto terapéutico como os ponía inicialmente. Hay varias cosas que pasan en el acné para que se produzcan. 4 factores fisiopatológicos que son primarios, ¿no? Es muy importante el tema de la seborrea, el aumento de la producción grasa a nivel facial o a nivel del tronco es fundamental. Por eso los cuidados que luego tanto Carolina como Mercedes van a contar son tan importantes, ¿no? Luego, a nivel del folículo piloso, es decir, que es donde está el vello o pelo terminal pero vello, donde va a haber una obstrucción y se va a formar una alteración de la queratinización de este ducto del folículo piloso, un taponamiento, que luego veremos los comedones, los puntos blancos y los puntos negros, por decirlo así, vulgarmente. Luego también hay una bacteria conocida por Bacterium acnes, que también influye mucho, por eso lo tratamos con antibióticos, y también una inflamación, hay lesiones inflamatorias, y estos son los 4 pasos. La glándula sebácea aquí tiene un rol súper importante y los andrógenos también, el hecho de que haya un aumento de sebo por la influencia de estos andrógenos, tanto a nivel de las mujeres como de los hombres y de los adolescentes masculinos y femeninos.
porque la glándula sebácea que está asociada al folículo piloso, que vamos a encontrar sobre todo para el tema de acné en cara, tercio medio de tronco, regulado por andrógenos, que va a haber una composición de sebo que va a ser pues, de triglicéridos, de esteroides, de colesterol, etcétera, y que va a producir el acné. Aquí vemos lo que se produce: comedón cerrado, comedón abierto, que sería el punto negro, y todo en el centro es el folículo pilosebáceo, y con un aumento de la inflamación, como os he comentado, que se han determinado unas cuantas citocinas, donde está, por ejemplo, esta interleuquina 1 alfa involucrada. El hecho de conocer bien qué es del aumento de sebo, de lo que es la colonización, de que haya una inflamación, todo esto hace que los tratamientos los podamos dirigir, y por eso ha habido mucha investigación que hace que podamos tener armas terapéuticas. ¿Qué lesiones tenemos en el acné? Pues hay lesiones no inflamatorias, que es más por la queratinización, y ahí vemos arriba comedones cerrados, los puntos blancos, comedones abiertos, los puntos negros, ¿vale? Y las inflamatorias, que son pápulas, que son lesiones inflamatorias sobrelevadas de contenido sólido, pústulas, cuando el contenido es purulento, de polimorfonucleares, o ya cuando son lesiones más inflamatorias, más profundas, que veamos nódulos, quistes, abscesos, todo este tipo de lesiones que vemos en las imágenes inferiores, que denotan un acné inflamatorio, es decir, puede ser acné no inflamatorio o acné inflamatorio. Vamos a traer iconografía para lo que estamos viendo, ¿no? en nuestro quehacer, como decíamos. Ahí vemos lo no inflamatorio arriba a la izquierda, con sobre todo comedones, como a la derecha los puntos negros, los comedones abiertos, y abajo tenemos pápulas, pústulas, cicatrices, abscesos, nódulos, es decir, es una semiología cutánea muy diversa. Pueden ser lesiones muy inflamatorias, muy complicadas de tratar, como vemos arriba a la izquierda. Y lo que hemos visto, las imágenes previas y esa clasificación es del acné. Luego hay erupciones acneiformes, ¿vale? Que se parecen al acné, pero no es la enfermedad de acné, ¿vale? Pero también se le pone el apellido, ¿no? Porque ahí vemos, por ejemplo, después de tomar corticoides durante un tiempo prolongado, cómo podemos tener esa erupción acneiforme, o ese acné típico de los primeros meses, que es el acné neonatal, por el influjo de las hormonas suprarrenales o las testiculares en los niños varones. Con respecto a las cicatrices, esto es de lo que muchas veces le convencemos al paciente, digo, es que tenemos que tratarlo, es decir, no banalicemos la enfermedad. ¿Por qué? Porque luego, si dejamos mucho tiempo sin tratar al paciente, pueden aparecer cicatrices. Estas cicatrices pueden ser de aumento de tejido, como las hipertróficas o queloides, o lo que vemos con mucha más frecuencia, que son las cicatrices estas atróficas, ¿no? Que vemos como depresiones en la piel, con mucha fibrosis, mucho colágeno, atrofia cutánea, y realmente los pacientes, bueno, pues quedan marcados por estas cicatrices, ¿vale? Y luego hay personas que lo que hacen es hiperpigmentación posinflamatoria, esas máculas, esas manchas hiperpigmentadas en la región facial. Aquí, para ilustrar un poquito esas cicatrices, ¿no? Que pueden ser queloideas, puede haber cicatrices hiper o atróficas, etcétera. Con respecto a la clasificación, lo que os he dicho, no me voy a adentrar más. Acné no inflamatorio, sobre todo comedoniano, y luego pápulas, pústulas, que pueden ser leves, moderadas, graves, o formas como se llaman conglobata o acné fulminans, como se decía clásicamente, ¿no? Si tenemos esa fisiopatología del acné, ¿contra qué tenemos que ir en el tratamiento? Y ya vamos al tratamiento, a ese reto terapéutico. Quitar la inflamación, limitar ese crecimiento de P-acnes, disminuir la cantidad de sebo, que sería el inicio, y evitar el exceso de descamación o de hiperkeratosis en lo que es el folículo piloso. ¿Es necesario lo que os comentaba? Sí, estamos como profesionales sanitarios, está enfermería, dermatología, farmacia, que también tenemos a Mercedes, estamos todos tirando el carro para este problema tan prevalente, pues tratarlo, porque acarrea problemas psicológicos, incluso a nivel de colegio, a nivel laboral, etcétera, en las personas mayores a nivel laboral. Hay que ser constante. Carolina va a hablar posteriormente de los cuidados.
hay que siempre hacer un equilibrio en el tratamiento entre la irritación, porque muchos de los tratamientos tópicos irritan, incluso los sistémicos también, y esa eficacia. Lo que buscamos es que poco a poco la piel vaya mejorando. Los objetivos: limitar las lesiones cutáneas, es decir, que no tenga o lo tenga el menor número posible, lo que se llama aclaramiento de las lesiones cutáneas, prevenir cicatrices, controlar el impacto psicológico y, como bien decía Mercedes, mejorar la calidad de vida. Con respecto al tratamiento, como en casi todas o muchas de las enfermedades inflamatorias de la piel, casos leves, tratamiento tópico. Ya casos graves, en general nos vamos al tratamiento sistémico, siempre con unos cuidados, como van a hablar Carolina y Mercedes. El tratamiento tópico, por tanto, se reserva a las formas leves y moderadas, y a lo grave el sistémico, y muchas veces hacemos tratamiento combinado. Estos son los principales grupos que tratamos. A nivel tópico serían los retinoides, los antibióticos y el antimicrobiano peróxido de benzoilo. Luego tendríamos los antiandrógenos, que muchos de ellos son los anticonceptivos, antibiótico oral, y luego la isotetinoína, llamado popularmente Roacutan, porque la marca inicial de hace más de 40 años era la que era Roacutan, y muchas veces el paciente le vamos a hablar de ese nombre comercial que se ha quedado como también cicatriz de nómina, por decirlo así. Estas las voy a pasar rápido porque esto está en las guías, ¿no? Pero bueno, para un poco dar pinceladas de en qué ligas tenemos que estar hablando, ¿no? El acné comedoniano, el no inflamatorio, de primera elección, lo que más nos gusta en general son los retinoides tópicos, que puede haber, pues, y también acompañarlo de ácido acelaico, por ejemplo, ácido acelaico al 20%, el ácido salicílico. Con respecto a los retinoides tópicos, es que aquí veis distintos grupos: el adapaleno, tretinoína, isotretinoína, etcétera. Van a actuar a todos los niveles de la fisiopatología del acné, tanto en los microcomedones, es decir, trastorno de la queratinización, lesiones inflamatorias, también por el tema va a trabajar las cicatrices, la hiperpigmentación residual. Por tanto, nos va a permitir buenos tratamientos tanto a corto como a largo plazo. Se recomienda su uso precoz, como decíamos anteriormente, no hay que demorarlo, y puede combinarse. Es decir, es un buen grupo de fármacos para dar junto con antibióticos tópicos o peróxido de benzoilo, y, como hemos comentado, para el mantenimiento. Cuando ya pasamos del comedoniano a lesiones inflamatorias, esas pápulas que son lesiones rojas de contenido sólido o pústulas, contenido líquido, purulento, de polimorfonucleares, también utilizaremos retinoides tópicos, y ahí, con más criterio, haremos preferiblemente terapia combinada con peróxido de benzoilo, que es un antimicrobiano, o los antibióticos tópicos, o el ácido acelaico. Al final son permutaciones de todos estos elementos. En nuestra consulta no estamos yendo a las guías, sino que al final cada uno tenemos nuestros tratamientos preferidos también, sabemos manejar la irritación del día a día, etc. Como grupos de antibióticos que más empleamos, la clinda, la eritro, pero en general una cosa muy importante es que el antibiótico tópico, para evitar resistencias, no se suele recomendar en monoterapia, solemos hacer combinaciones, como hemos dicho anteriormente. También su inicio de acción es mucho más lento, y por eso también la combinación es muy positiva. Lo que os he comentado, que pues mucho mejor no mantenerlo a largo plazo. Los retinoides sería mejor para mantenimiento, el antibiótico en combinación y en cortos periodos de tiempo. Peróxido de benzoilo no es antibiótico, es antimicrobiano y destruye rápidamente P. acnes y no hay resistencias. Aquí cuidado con la decoloración de la ropa. También la ropa de la cama, también la ropa, es decir, que hay que advertir al paciente sobre ello. La irritación está desde hace muchísimos años en el mercado, y sobre todo lo que mejora el peróxido de benzoilo es el componente inflamatorio. Con respecto, como esto es un poquito de resumen, ¿no? Con lo de la terapia combinada, pues nos va a sumar irritación, pero vamos a tener mucha más efectividad, y por eso a día de hoy es lo que más empleamos. Con el acné moderado, es decir, aquel que no es ni leve ni grave, pues ya nos iremos
muchas veces a tratamientos sistémicos, que pueden ser los antibióticos orales, y combinado con tratamiento tópico, como hemos dicho anteriormente. También en esta modalidad ponemos lo de abajo a la izquierda, antiandrógenos orales, es decir, que es o antibiótico oral alternativo o antiandrógeno en mujeres, y sumado a muchos tratamientos tópicos que tenemos, con serían los retinoides lo más empleado. Cuando es nodular, es decir, esas lesiones que ya son más profundas, más inflamatorias, pues con más razón hacer combinación sistémica, combinación tópica, incluso 2 combinaciones tópicas, ¿vale? Como ahí viene de primera elección cuando juntamos antibiótico oral. Incluso ya en este nivel podemos ya empezar a introducir, cuando vas a dejar cicatrices, la isotretinoína oral o también los antiandrógenos orales, que luego podemos hablar en el debate. Con respecto a antibiótico oral, doxi y minociclina. Minociclina sí que es verdad que es muy potente, pero es un pelín más inseguro. Doxi es lo que más empleamos. Acitro y eritro también. No se suele dar más de 3 meses, pero bueno, hay estrategias de todo tipo. En general no se quiere que haya resistencias. No son de los que más resistencias dan, pero podría ser plausible. Con respecto al tratamiento antiandrógeno, anticonceptivos orales, que es un clásico, aquí lo importante es que el progestágeno sea antiandrogénico, porque los hay proandrogénicos y antiandrogénicos. Entonces sería, por seguridad, cuanto menos estrógeno mejor, y el progestágeno, que sean los que más se van a emplear, es el dianoges y la drospirenona, ¿vale? Luego la espironolactona estaréis viendo que lo prescribimos cada vez más, no tiene indicación como tal, pero bueno, es un diurético, como sabéis perfectamente, pero tiene un perfil antiandrogénico y también muchas veces a nivel cutáneo, porque las pacientes muchas veces les hacemos una batería hormonal y está totalmente perfecto, y lo que hay es un aumento de la sensibilidad de los receptores celulares a esa hormona que está normal. Por tanto, a nivel distal es muy importante a lo mejor inhibirlo. Indicaciones de tratamiento hormonal, tanto el acné, pero también si tiene otro tipo de síndromes, o tiene alopecia androgenética, o tiene el síndrome SAGA. Haremos despistaje de alteración endocrinológica cuando sospechemos una alteración endocrina, sobre todo a nivel suprarrenal, la dihidroepiandrosterona sulfato, la testosterona o libre y total, y la relación FSH-LH para ver si hay una disfunción ovárica. Sobre todo va a tardar un poquito de tiempo en funcionar estos tratamientos antiandrogénicos, estos tratamientos hormonales, y también se combinan. ¿Cuánto tarda? Aproximadamente 3 meses. Y este acné de mujer adulta es mucho más de tercio inferior facial. En zonas urbanizadas puede ser multifactorial. Y con respecto al acné severo, la famosa isotretinoína, que a los dermas la ponemos muchísimo porque es nuestra bala, por decirlo así, aunque tenemos que monitorizar bien, está muy reglado cómo utilizar, aunque bueno, inicialmente lo utilizamos a dosis altas y cada vez lo utilizamos a dosis más bajas y más continuadas para que los efectos secundarios o la tolerabilidad sea mayor del paciente. Acnés graves, acnés que pueden dejarnos cicatrices cuando hay un trastorno psicológico importante, y lo que os he dicho, que se pueden utilizar a dosis menores durante periodos más prolongados. Hay recaídas porque muchas veces aquí estamos tratando todo lo de la fisiopatología, esos 4 elementos, pero cuando dejamos de utilizarlo, si a veces no hemos llegado a una dosis total o que todavía existe ese tema hormonal de base, a veces no hemos hipotrofiado, por decirlo así, o atrofiado más bien, esas glándulas sebáceas, que también es lo que se pretende, y por eso son tratamientos prolongados. Entonces hay un 20% o incluso más de recidivas, y a veces tenemos que hacer incluso tratamientos a largo plazo. Efectos mucocutáneos, que luego podemos hablar perfectamente, esa sequedad cutánea, esa serosis también, esa queilitis, inflamación de los labios, fosas nasales, mucosa genital, ese eczema de dorso de manos, esa monitorización inicial y también futura, aunque se ve cada vez más en los metaanálisis que es un fármaco mucho más seguro de lo que se presumía inicialmente. Sobre el tema de la teratogenicidad, tenemos que hablar bien
con la paciente para que no se quede embarazada. Muchas veces, clásicamente, se ponía anticonceptivos a todas las mujeres. Ahora es variable. Lo que hay que hacer es hablar y que haya una corresponsabilidad, pues realmente estás sumando los fármacos y, bueno, no es estrictamente necesario, aunque también mejoraría doble. Esto es un cuadro que lo podéis tener, esta presentación la puedo compartir, en la que veis, dependiendo tanto tratamiento tópico como tratamiento oral, donde a nivel de los 4, producción de sebo, la queratinización, la inflamación o la bacteria P. acnes, donde van a actuar cada uno de ellos, y veis abajo la isotretinoína nos cubre todo a nivel sistémico. De cicatrices también podemos hablar, el tema del láser, los fraccionados, no fraccionados, cuanto más agresivos, pues más efectos secundarios, pero vamos a poder homogenizar más la superficie cutánea, incluso tratamientos quirúrgicos, también peelings químicos, devaluaciones, rellenos que muchos de vosotros seguro que estáis hechos a ello. Yo la última diapositiva es esta, desde la Academia Española de Dermatología, que es nuestra sociedad científica, en la que estamos los 3.000 dermatólogos, la práctica totalidad de los dermas, pues tenemos la Fundación Piel Sana de la Academia Española, que se dedica a pacientes. Y ahí hemos hecho unas guías de pacientes. Aquí está capitaneada por José Carlos Moreno, que podéis consultar porque es libre en la página de la AEDV y que, bueno, podéis consultar. Es una guía para pacientes muy sencilla y creo que es muy útil. Por mi parte, nada más. Muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Pablo. ¿Qué tal? Creo que, bueno, has hecho un repaso por el enorme arsenal terapéutico que hay contra el acné, que nos ha dejado ahí, pues, tomando notas a todo. Recordamos la última mención, el tema de la guía para pacientes de la Academia de Dermatología, una sociedad científica con mucha solera, que puede ser muy útil para trasladársela a los pacientes. Pero me quedo con alguna cosa que se ha comentado, que es que hemos dicho, los cuidados del acné son largos, son tediosos, exigen constancia, y eso pues lo que nos enlaza con la siguiente ponencia, la de nuestra enfermera Carolina Lázaro Covarrubias, que viene del Hospital Universitario Rey Juan Carlos de Móstoles, también en la Comunidad de Madrid, donde nos va a hablar de esos cuidados donde la enfermera tiene que estar muy encima, donde supongo que además con pacientes a veces adolescentes o jóvenes, pues no debe ser fácil que te hagan caso y que tengan esa constancia de la que mencionaba nuestro dermatólogo. Entonces, bueno, nos va a contar un poco cómo lo ve y qué pueden aportar las enfermeras al tratamiento de la acné. Adelante, Carolina. Estupendo, muchas gracias. Bueno, gracias por la invitación, por la presentación. Yo soy Carolina Lázaro Covarrubias, como bien han dicho. Soy enfermera en el servicio de dermatología del Hospital Universitario Rey Juan Carlos y efectivamente, bueno, vamos a hablar un poquito sobre los cuidados de enfermería en el paciente con acné. No me voy a meter mucho porque ya ha estado hablando Pablo de ello. Efectivamente, es un motivo muy común en el servicio de dermatología y es una enfermedad crónica multifactorial. Se da tanto en adolescentes como en la etapa adulta y sobre todo la localización es en la cara, en el tronco y en la espalda. Y esto es importante, luego hablaremos de ello, sobre todo la afectación psicológica que les provoca a los pacientes. Posibles tratamientos, como bien ha dicho Pablo, tópicos, sistémicos o físicos. Hay muchos tratamientos tópicos, pues como ha comentado, peróxido de benzoilo, retinoides tópicos, casi siempre se dan combinados, pero es importante recalcar a los pacientes que se tienen que dar con la piel limpia, tiene que estar seca, tienen que aplicar una fina capa, ¿no? Importante recalcar que no por mucha cantidad que se eche el paciente, muchos pacientes se piensan que cuanto más cantidad echas, antes acabas tratándolo y no es así. Tienen que aplicar una fina capa, tienen que aplicar el tamaño de un guisante en cada zona que se vayan a tratar y empezar poco a poco para que la piel lo vaya tolerando y se vaya acostumbrando al producto. Muchos tratamientos sistémicos, como ha comentado Pablo antes, pueden ser antibióticos, anticonceptivos, retinoides. Indicar sobre todo, aunque ya lo ha comentado él, que retinoides orales, la isotretinoína, el efecto secundario más importante es evitar un embarazo, son teratógenos,
la serosis que produce, los antibióticos orales, algunos son fotosensibles. Y en el tratamiento de las cicatrices, los láseres fraccionados pueden ser ablativos como CO2 o no ablativos como Erbio, la terapia biofotónica, que también se usan para tratamientos de acné leves, como puede ser también el IPL, que es la luz pulsada, que es un láser de banda ancha que afecta en las capas más profundas de la piel y lo que hace es reducir la inflamación en el acné. Algunos ejemplos, como podéis ver aquí, ¿vale? Y bueno, pues vamos a hablar ya sobre todo lo que es la consulta de enfermería, que nos compete en mi caso a mí, ¿vale? Decir que la base de la consulta de enfermería es tener una buena comunicación con el paciente. Tenemos que presentarnos, ¿vale? No hay que asumir que el paciente sabe quiénes somos. Al final el paciente entra, no sabe si está hablando con la auxiliar, con la enfermera. Tenemos que presentarnos, tenemos que escuchar al paciente y a los familiares. Siempre hay que reforzar la información que los médicos nos dan en la consulta, ¿vale? Al paciente, porque les son tanta información en tan poco tiempo que no saben muchas veces ni lo que les ha dicho, se quedan con dudas que luego te preguntan a ti, ¿vale? Tenemos que adecuar el lenguaje al nivel sociocultural del paciente y hay que tener empatía. Ahora hablaremos un poquito sobre todo de las medidas generales que vamos a ir contando y detallando. Bueno, pues igual que en el mar, no todos los peces son iguales, en nuestros pacientes con el acné tampoco lo son. Como he dicho antes, es importante escucharlos, ¿vale? Porque ahí vamos a saber si el paciente está preocupado por el acné, si tiene aspectos psicológicos que haya que tratar. Entonces, muchas veces se nos olvida que como son pacientes adolescentes, la mayoría, hablamos a los padres. Es importante dirigirse al paciente. ¿Por qué? Porque esto va a crear una confianza con él y va a saber que se siente escuchado y le vas a valorar y esto va a hacer que el paciente se adhiera al tratamiento mejor. Es cierto que tenemos un repunte ahora de redes sociales, sobre todo con algunas aplicaciones como pueden ser Instagram, TikTok, en el que los pacientes son adolescentes la mayoría y ven que tienen mucha información desde fuera. Entonces ellos se ven como muy mal, ¿no? Necesitan tener una aceptación social que al final dicen, jolines, es que aquí la gente es perfecta y yo no. Entonces tenemos que hablar con ellos, hay que detectar que el paciente no tenga una depresión y en caso necesario, si es necesario trasladarle a un psicólogo, bueno, pues al paciente se le deriva, se comenta, se le escucha y no hay ningún problema. La base del tratamiento en el acné es la higiene, ¿vale? Es necesario lavar con agua y con jabón. Con 2 veces al día sería suficiente, no es necesario lavarse muchas veces, ¿vale? En ocasiones con una vez es suficiente porque te irrita la piel y tiene la piel más sensible algunos pacientes y es importante no limpiarse de manera intensa. Esto puede producir un efecto contrario y te puede irritar bastante. En la consulta a veces los pacientes nos comentan, sobre todo evidentemente varones, nos dicen que se pueden afeitar, no saben si con maquinilla, con cuchilla. Bueno, sí que es cierto que hay que decirles que ablanden la barba, sobre todo con agua tibia y con jabón, pero que cuando sea necesario y lo hagan con suavidad, que no lo hagan todos los días. Y dejar claro que evidentemente el acné no es producido por una falta de higiene. Siempre hay que intentar evitar la manipulación. Es difícil. Y al final verte hay algo, no puedes evitar, tienes que hacer algo. Bueno, pues importante recalcar que hay que evitarlo, porque muchas veces las cicatrices que se producen cuando alguien se manipula el grano, el acné, es peor que el propio acné que tiene el paciente. También nos preguntan si se pueden hacer limpiezas faciales, peeling, se pueden hacer, pero siempre que no haya inflamación en la zona, ¿vale? No habría problema. Bueno,
La dieta acné siempre está ahí, es un tema controvertido. Ahora mismo no hay suficiente evidencia científica para justificar que esté relacionado, ¿vale? Entonces, sí que es verdad que muchos pacientes vienen diciendo que relaciona, es que como este tipo de alimentos y me sale más acné. Bueno, pues decirle que lo deje y ya está. Tienen que tener una dieta equilibrada, hacer ejercicio físico. Recomendar siempre que se apliquen protección solar, mínimo de 30, si fuera de 50 sería ideal. ¿Para qué? Pues evidentemente para prevenir y minimizar la hiperpigmentación postinflamatoria. Sí que hay que tener la precaución, ¿vale? Sobre todo con ciertos tratamientos que se emplean, como ya hemos comentado, ya que algunos son fotosensibles y que el sol puede mejorar las lesiones. A ver, no hay una evidencia científica convincente que lo diga, pero sí que es verdad que el sol es un poco antiinflamatorio, bactericida, pero hay que hacerlo con precaución, porque muchas veces un exceso de sol produce el efecto contrario. Y tienen que protegerse con una protección solar que sea adecuada para pieles con tendencia acnéica, que sean oil free. En los cosméticos, habitualmente, como el paciente suelen ser pacientes jóvenes, tiene mucho exceso de seborrea. Entonces, normalmente utilizamos hidratación más fluida, como gel crema, ¿vale? Indicar que siempre tienen que desmaquillarse al final del día, que no se acuesten porque al final se tapa el poro y es peor. Y como hemos comentado antes con la protección solar, hay que utilizar productos que sean específicos para piel grasas y que no sean comedogénicos. Como conclusiones de la presentación, decir que el manejo del acné es multidisciplinar, que la labor de enfermería es muy importante, no solo en la educación sanitaria, sino también en los efectos secundarios y en la información que damos al paciente. Porque, ¿para qué? Para que maneje mejor su enfermedad. No solo, por ejemplo, pues dando consejos de que eviten manipular las lesiones y aconsejar sobre diferentes productos. Y el objetivo principal es aumentar los conocimientos y el autocuidado en el paciente con acné. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Carolina. Bueno, ha quedado claro lo importante, ese papel tan cercano al paciente, que es un mar de dudas y tiene pues las complicaciones propias de su vida y luego agravadas por el acné, y al final pues las enfermeras hacen una labor mucho más allá de los cuidados, que como hemos visto, hay pues falsos mitos, dudas, que si la barba, que si... Y bueno, hay que... no es sencillo. Y ya, tras Carolina, vamos con nuestra última ponente de hoy, que es Mercedes Abarquero, la directora de Comunicación Científica de CeraVe y farmacéutica de formación, que siempre está al tanto de las últimas investigaciones, nuevos productos, y eso que el dermatólogo nos ha hablado de todo un montón de familias de medicamentos, pero es que también los tratamientos tópicos han estado avanzando una barbaridad y se trabaja mucho en los laboratorios para conseguir mejores soluciones contra el acné. Y eso y mucho más nos lo va a contar Mercedes. Adelante, Mercedes. Está cerrado el micro. Mercedes, el micro. Sigue cerrado el micro, Mercedes. A ver. Abre la presentación y ahora quizás la podamos oír. ¿No? ¿Se lo puedes abrir, Javi, tú? Ahora, ya está. Perdonadme, Perfecto. vuelvo a compartir de nuevo la diapositiva, que creo que ya veis. Estupendísimo. Adelante, Mercedes. Pues vamos por la última parte de la presentación y luego ya arrancamos la parte de las preguntas, que seguro que va a ser súper dinámica y súper interesante. Como bien decía Carolina, la parte de los autocuidados son muy importantes y la dermocosmética juega un papel crucial también en ese autocuidado.
Entonces, vamos a hablar en concreto de las claves en la formulación y vamos a hablar de la eficacia de estos productos. Es decir, obviamente no son medicamentos, tenemos que saber hasta dónde llegan, pero sí que son un complemento que nos pueden ayudar en las situaciones donde tengamos un tratamiento farmacológico y también en situaciones leves donde no sea necesario un tratamiento médico, pues ayudarnos a mantener esa piel y a mejorar la calidad de la misma. El contenido de lo que vamos a ver en esta pequeña charla es que, pues, qué es un dermocosmético, cómo nos pueden ayudar. A nivel de formulación, las claves. Nos vamos a centrar en un producto, en un activo saneante como es el ácido salicílico y en un activo que se conoce menos y normalmente nos tienen tan en cuenta, que es una grasa, que la tenemos en la piel, que son las ceramidas. La importancia a nivel de los excipientes, por qué son interesantes y por qué son importantes. Obviamente hablaremos de la eficacia y un pequeño resumen en el que nos llevaremos las 4 ideas claves que tenemos que llevarnos a nivel del cuidado, a nivel de autocuidados con dermocosméticos. Cuando hablamos de un dermocosmético para piel acnéica, ¿realmente nos puede ayudar? Pues la respuesta es que sí, porque realmente un dermocosmético va más allá, tiene una eficacia demostrada, se cuida muchísimo la carta de formulación, nos permite complementar esos tratamientos que en ocasiones alteran la barrera cutánea y puede ayudar a reducir o incluso evitar esos efectos secundarios debidos a la medicación, por lo tanto mejora la adherencia del tratamiento, pueden ayudar a mejorar también los resultados a nivel de la calidad de la piel y por lo tanto también ayudan a mejorar lo que sería el resultado final del tratamiento para la piel. ¿Cuál es la clave? Bueno, pues la clave es tener en cuenta que no son iguales que el resto de formulaciones que se hacen para otro tipo de pieles, que deben estar adaptadas y que para ahí tenemos pues 2 grandes grupos en los que podríamos diferenciar. Por un lado, tener en cuenta que las formulaciones tienen que estar pensadas para este tipo de piel. La lesión primaria, que muchas veces hablamos en las pieles acnéicas, es el comedón, por lo tanto tiene que ser un producto que no induzca la aparición de comedones, de ahí hablamos del no comedogénico, es ir un poco más allá de lo que sean las texturas oil free, sino que nos aseguremos que si lo aplicamos en una piel grasa no va a haber ningún problema. En muchos casos, estas pieles, debido a la propia, pues podríamos decir, tipo de piel que puede estar más sensibilizado, incluso los tratamientos farmacológicos que hablábamos antes que tenían posibles efectos secundarios, es necesario que estén testados en pieles sensibles, porque en muchos casos nos vamos a encontrar ese target o ese tipo de piel. Y por supuesto que tengan activos que además de hidratar la piel, que es clave de forma diaria, que nos ayuden a mejorar. Tanto a que nos ayuden a mejorar, pues que en el poro, pues por ejemplo, que sean saneantes, que nos ayuden a normalizar la renovación celular y por tanto a mejorar la queratinización de la piel y los resultados visibles que tenemos a nivel del efecto matificante. Pues, por ejemplo, en una piel grasa que tiene mucho brillo, pues esa sensación de inmediato resultado puede ayudarnos. ¿Qué es importante también tener en cuenta? Pues que la formulación de los activos cosméticos es crucial, por ejemplo, que tengamos presente los tensioactivos, principalmente porque los vamos a utilizar en productos de higiene. Aquí tenemos la estructura básica, que sería un tensioactivo, donde vemos una región hidrófila y una región hidrofóbica, y lo que tenemos que tener en cuenta es que existen diferentes tipos. Hoy en día sabemos que para mantener esa barrera cutánea, pues es importante que el tensioactivo esté formulado de forma adecuada, el gel, y que en muchos casos recomendemos la utilización de tensioactivos sintéticos, los conocidos como Sindet, que son los llamados jabones sin jabón, porque son más respetuosos con la piel y van a ayudarnos a limpiar la piel sin eliminar en exceso la grasa, que forma parte también de nuestra barrera de protección. Y en el caso de los dermocosméticos, ¿qué más se incluyen? Decíamos antes activos. Bueno, pues aquí tenéis algunos del listado que podríamos decir de los grupos en los que los podemos separar y los ejemplos de alguno de ellos, desde matificantes para un efecto inmediato, donde vemos las arcillas, el sílice, o reguladores como por ejemplo pues tenemos el zinc o derivados del zinc, el leptopirós o saneantes como el árbol de té. Queratolíticos, los alfa-hidroxiácidos, los beta-hidroxiácidos son activos que se utilizan habitualmente. Otros activos como el EPES o el retinol también pueden ser utilizados en las pieles grasas y, por supuesto, activos que son protectores. Hablamos de las ceramidas, pero recordar que pues, tenemos otros activos como el procerat, la niacinamida o incluso la manteca de karité, que siendo una grasa ha demostrado que tiene efectos beneficiosos para la piel acnéica. Calmantes, ya que en muchos casos son pieles que están irritadas, que están alteradas, por lo tanto nos pueden ayudar y por supuesto seborreguladores que nos pueden ayudar a mejorar también la producción a nivel de la glándula sebácea y un mejor efecto cosmético.
Nos vamos a centrar, como decía antes, en dos de ellos. Uno de ellos es las ceramidas. ¿Por qué son interesantes? Las ceramidas son lípidos que se forman en la epidermis y forman parte del cemento intercelular de la piel y son cruciales en la función barrera. Cuando observamos una piel grasa, lo que vemos es que en función de la cantidad de acné, de lesiones acnéicas que presente, el porcentaje de ceramidas en el estrato córneo se ve reducido. Por lo tanto, eso tiene un impacto en la barrera cutánea. ¿Y cómo lo medimos? Pues lo medimos viendo la pérdida insensible de agua. A menor cantidad de ceramidas, mayor pérdida insensible de agua. Y eso nos quiere decir que nuestra piel no está funcionando de forma adecuada. En estas pieles grasas esto es lo que ocurre, por lo tanto va a ser importante incorporar también esas ceramidas, esos lípidos, para ayudar a fortificar y a reparar la barrera cutánea. Y uno de los activos también pues, que se utiliza habitualmente, y Pablo de la Cueva, el doctor de la Cueva, ha hablado de él anteriormente, es el ácido salicílico. Lo encontramos tanto en medicamentos como en productos cosméticos. En productos cosméticos la máxima concentración es un 2% que se puede utilizar y es beneficiosa por su efecto exfoliante, es saneante y también tiene un efecto antiinflamatorio. Por lo tanto, es un activo que tiene reconocida eficacia y que en muchas ocasiones lo utilizamos dentro de las fórmulas cosméticas para ayudar a normalizar la renovación celular. Tiene un efecto también sobre la glándula sebácea, por lo tanto, potencialmente nos puede ayudar a tener un efecto saneante y seborregulador. ¿Qué más? En una formulación también es importante cómo se incorporan los activos. Y aquí, por ejemplo, es de un sistema que hemos hablado varias veces, que es la tecnología MVE, que es la tecnología multivesicular, que es una emulsión en capas. Podríamos decir que cada capa tiene los diferentes activos en la misma concentración y se va liberando progresivamente. De esa manera conseguimos que el efecto sobre la piel sea continuo y que no tengamos picos de liberación de activos, sino que sea mucho más sostenido con una mejora de los resultados en el tiempo. ¿Qué es importante destacar? Cuando hablamos de eficacia, hasta ahora hemos hablado de propiedades de los activos, pero es muy importante que el producto final, es decir, la fórmula cosmética que se comercializa, tenga estudios sobre el tipo de piel y sobre, en este caso, las lesiones que nos interesan, como puedan ser pues, los granos. ¿De acuerdo? Aquí tenéis los resultados de un producto en higiene sin jabón, con un Sindet, en el que se incorpora niacinamida, 2% de ácido salicílico, arcilla, en este caso es una arcilla que es la hectorita, y 3 ceramidas esenciales. Cuando observamos qué ocurre al cabo de la utilización durante 6 semanas, vemos que realmente es capaz de reducir las espinillas, los granos, es decir, los puntos negros, los granos, que la persona tiene una sensación de piel que está más limpia, con menos impurezas y que no tiene sensación grasa. Por lo tanto, hemos conseguido tanto a nivel cosmético como a nivel de resultados un beneficio. ¿Qué es lo que veíamos antes? Pues muchas veces los tratamientos son a largo plazo. Por lo tanto, hay que explicarle también a ese paciente que puede observar inmediatamente ciertos efectos, que esto nos lo puede dar un cosmético como el efecto matificante, pero que necesita un tiempo para que la piel, vamos a decirlo así, tanto el fármaco como el cosmético nos ayude a mejorar esa piel, ¿de acuerdo? Y mejorar, por tanto, los resultados. En el caso de los productos de tratamiento, perdonar que ahí hay una errata, en el caso de esta fórmula es una fórmula en la que incluimos alfa-hidroxiácidos, beta-hidroxiácidos y niacinamida en un gel, ¿de acuerdo? En un gel hidratante, no es un producto de higiene. Y lo que tenemos que en este caso vemos también eficacia en las pieles grasas tras una evaluación tras 8 semanas, ¿de acuerdo? Por lo tanto vemos realmente que sí hay una mejoría en monoterapia y que cuando los combinamos pueden ayudarnos a mejorar también, junto con los tratamientos médicos en las situaciones más graves, el estado y la calidad de la piel. En resumen, ¿qué nos podemos llevar de la parte de dermocosmética, de esta parte de autocuidados que también es importante implementar en el paciente con acné? Pues que los dermocosméticos son un aliado de las pieles grasas con tendencia acnéica y, por supuesto, las pieles acnéicas con tratamiento médico, que es interesante recordar que son productos que están demostrada su eficacia bajo un control dermatológico en ese tipo de piel y en esas lesiones, que es muy interesante y muy importante también adaptar los tratamientos dermocosméticos pues a las necesidades que tenga ese paciente, porque nos puede ayudar, en cada caso tenemos diferentes tipos de tratamiento dermocosmético que nos pueden ayudar en las pieles acnéicas, pues si es más reparador, si necesito más higiene, si necesito ayudar a reducir imperfecciones, etcétera. Por lo tanto, es interesante saber qué es lo que precisa ese paciente. Y por último, que no se nos tiene que olvidar que la rutina básica incluye el producto de higiene, que sería
crucial. Hemos oído hablar antes a Carolina que los productos de tratamiento de aplicación tópica farmacológico se deben aplicar sobre la piel limpia, por lo tanto tenemos que incluir siempre un producto de higiene, es la base, y que no se nos tiene que olvidar tanto la hidratación, que puede ser reparadora, puede ser compensadora, puede ser correctora, dependiendo del caso en el que nos encontremos en función del tipo de acné o incluso el tratamiento médico que se esté aplicando. Y por supuesto no se nos tiene que olvidar la fotoprotección, sobre todo en aquellos casos donde tengamos algún medicamento, pues estoy pensando ahora mismo en un antibiótico, por ejemplo, que pueda tener un efecto fotosensibilizante. En esos casos, pues lo ideal, una fotoprotección, si es fotosensibilizante el medicamento, mayor de 50, un 50 más. En otros casos, pues entre un 30 y un 50 podemos movernos perfectamente a nivel de índice de protección solar. Hasta aquí un poco la presentación. Por empezar con algunas más generales, en este caso, pues responde un poco quien quiera, ¿no? O sea, os vais un poco dando juego entre vosotros. Dice una persona no identificada: ¿cómo actuar con esas pieles acnéicas cuando el paciente no es adolescente, sino adulto? Que decíamos que sobre todo mujeres son las afectadas. Adelante. Bueno, yo creo que uno de los temas importantes, aparte, felicitar tanto a Carolina como a Mercedes, porque lo que ha comentado Carolina y la labor de enfermería en lo que es la adherencia al tratamiento, lo que es el cumplimiento del tratamiento y de las rutinas que hablabas de tanto la higiene, al final, es saber dónde está el problema, ¿no? Realmente en el adolescente es algo fisiológico, aunque sea fisiológico, no hay que considerar que no haya que tratarlo, muchas de las cosas, o sea, porque eso sí que es una fuente de confusión muy grande. Es decir, siempre te vienen a la consulta diciendo, pues eso, los padres, pero es que es normal, si tiene acné, pero es normal en adolescentes. Sí, sí, no hay que perder la referencia de que es normal, fisiológico, un 85% de los adolescentes, pero ese adolescente lo está pasando muy mal y tenemos opciones de tratarlo, desde un cuidado hasta tratamientos para ello, ¿no? Pero bueno, al final es el aumento de hormonas masculinas, tanto en el sexo masculino como en femenino, es el que lo crea, que es fisiológico en esa época de la vida. En los adultos, el hecho de que es un poco distinto, porque ahí sí que ya no es fisiológico, o sea, ya sería patológico, o ya sea a nivel de que tengamos una producción hormonal más alta, ya sea por tema ovárico, ya sea por tema suprarrenal, o por temas que al final es de más micro, es decir, más o tema cutáneo o tema de que ya los receptores de hormonas. Entonces, van a ser en el adulto, supongo que la pregunta iba por sobre todo acné de la mujer adulta, que es más de tercio inferior de cara, de lesiones mucho más inflamatorias, no son lesiones en troncos, son lesiones más profundas y más resistentes al tratamiento, etcétera, pero al final subyace lo mismo, es decir, tenemos un exceso. De hecho, son personas que tienen más exceso de grasa, más exceso de sebo, y eso lo tenemos junto con la higiene que se recomienda mañana y noche, como ha dicho tanto Carolina como Mercedes, como los productos van a ser muy similares, ¿no? Lo que queremos es también, sí que es verdad que ahí ya no hay tanta, no hay comedones, es más inflamación lo que tiene. Ahí, a nivel terapéutico, tenemos que ir probablemente a otros tratamientos, ¿no? Porque las cremas a veces se nos quedan cortas, pero las rutinas, sobre todo el controlar el exceso de sebo, sería ahí muy importante, y porque secundariamente va a haber inflamación y más o menos sería parecido. Sí que es verdad, una cosa, la simplificación es importante, es decir, que tengamos productos que puedan hacer varias cosas a la vez está bien, porque hay veces que te vienen a la consulta y te sacan 10 productos a la vez que está utilizando. Entonces, digo, es que ya no sabes qué porcentaje de imputabilidad tiene cada uno de ellos, ¿no? Entonces, aunar productos, esa sencillez y luego todos los que estamos ahí pendientes, monitorizar que lo está cumpliendo es lo importante. Perfecto. ¿Algo que queráis añadir, Carolina, Mercedes? O pasamos a la siguiente pregunta. Yo simplemente, a mí me gustaría decirle que si durante la edad adulta, bien porque lo hayamos tenido de adolescentes y reaparezcan, o nunca hayamos tenido y aparezcan,
o incluso que sea resistente, que se consulte al dermatólogo. Es decir, que no se queden pensando es normal, sobre todo las mujeres, pues que de repente pues en momentos del ciclo nos aparece, sí hay una relación hormonal y puede ser, pero siempre que lo consulten porque nos pueden ayudar mucho y al final ninguna de las mujeres queremos tener cicatrices en el rostro. Entonces el acné, el riesgo es las cicatrices, así que yo simplemente es constancia y que consulten a los expertos. Aquí nos pregunta Laia, preguntaba si el lugar de aparición del acné en la zona está relacionado con un origen de las posibles causas del acné, si hay una relación directa. Depende mucho también del, por ejemplo, hablando de la diferencia entre hombres y mujeres en edad adulta, o también incluso en adolescencia. En el hombre es mucho más de tronco, o sea, puede haber variedad de todo tipo, o sea, lo que os he dicho, en mujer en edad adulta es más tercio inferior de cara, es raro en la frente, etcétera, pero luego hay mujeres que te vienen que tienen también en la frente. Al final, la causa final también está, aparte del aumento de sebo, el cambio de las bacterias de la piel es importante. Por eso es lo que se está investigando muchísimo es en la microbiota, tanto cutánea como en la intestinal, pero en la microbiota cutánea. Entonces, de hecho, se ha visto con la mascarilla, ¿no? La mascarilla ha podido haber un tema mecánico, ¿vale?, de oclusión, pero también ha habido un cambio en la proporción de las bacterias que ha habido y eso sí que va a condicionar. Pero en general, al final, subyace todo lo mismo. Al final es un exceso de grasa producido por una alteración, ya sea, pues eso, hormonal muchas veces, que produce todo lo que desencadena. Por ejemplo, a nivel de si es por corticoides, por ejemplo, pues tenemos muchas veces en el tronco y son lesiones monomorfas. Son casi todo en el mismo estadio, por decirlo así, de las lesiones. Es que es muy variado. Y es claro, es verdad que a veces las preguntas son muy abiertas, pero Pablo, acabas de mencionar el tema de los corticoides y hay una pregunta que nos trasladaba María. Dice que acaba de decir por la presentación anterior, claro, que después de un tratamiento con corticoides es normal un brote de acné. ¿Podría profundizar un poco más en esto? Dice, ¿pasa también en los adolescentes que toman corticoides? O sea, tomar corticoides implica, o no sé en qué porcentaje, el riesgo de No es aparición de acné. obligatorio y depende también la dosis de corticoide y el tiempo que lo utilices, ¿vale? Pero cuando ves, sobre todo en el corticoide, tienes que fijar un acné que están todas las lesiones, que son bastante numerosas, en el mismo estadio, que ves que son, por ejemplo, pustulitas muy pequeñitas, etcétera, todo en el mismo estadio, sospecha de que sea algo farmacológico y el corticoide es muy importante. Lo normal es el corticoide sistémico. También podría hacer el corticoide tópico utilizado durante mucho tiempo, pero es mucho menos frecuente. ¿Queréis añadir algo más, Mercedes, Carolina? Estás silenciada, Mercedes. No, que realmente es lo que comenta Pablo. Entonces, Ajá. no hay ningún comentario adicional en este sentido. Bueno, aquí hay otra pregunta que a lo mejor me llama la atención. Carmen nos pregunta si el empleo de probióticos o prebióticos ha demostrado alguna mejoría en el tratamiento del acné. Nos encantaría que tuviesen muchísima mejoría, ¿no? Pero realmente hay sí que estudios que han mejorado un poco. Desde luego, si un paciente quiere tomarlos, nosotros encantados, también compañeros míos, porque puede ser algo adyuvante. Yo creo que igual que pasa un poco con la dieta, ¿no? A mí me ha encantado cómo lo ha tratado Carolina también en ese sentido, ¿no? Entonces, sí que es creciente, o sea, estamos totalmente convencidos que tenemos que seguir investigando en que estos probióticos que a nivel intestinal lo que va a hacer es cambiar un poco el ratio, va a controlar la microbiota, la va a regularizar, pueden tener una repercusión sobre todo el metabolismo cutáneo, ¿no? Pero todavía no hay tanto rigor como para decir, con este probiótico o prebiótico vamos a corregir el acné. A ese nivel no estamos.
pero que es una línea de investigación está claro y que hay estudios que han demostrado cierta eficacia, aunque no sea con el rigor de un ensayo clínico como tal, también. Pues nada, lo que hay que hacer es seguir buscando evidencia científica en este sentido y a ver a qué conclusión llegamos. Es que nos pasa mucho, ¿no? Porque al final sí que tiene una relación, por ejemplo, con el tema de la comida. Hasta hace 5 años, si yo le preguntaba en un examen a uno de quinto de carrera, tenía que poner no tenía vinculación. Y luego ha salido un artículo después diciendo que sí que tiene una cierta vinculación, todos estos alimentos con exceso de grasas, también es que están ricos en azúcares, etcétera, sí que tienen su relación. Entonces, es que es tan dinámico que muchas veces es complicado ser determinista. Tenemos Susana T. Nos pregunta ¿qué producto sería el más adecuado para un adolescente que tiene acné y piel atópica? Aquí a nivel tratamiento médico o a nivel de tratamiento cosmético. Porque... Bueno, pues vamos a darle las dos campos porque... Venga, empieza Mercedes y luego voy yo. A ver. O Carolina. Yo puedo decir que habría que ver primero el paciente, ¿vale? Es decir, no se puede generalizar porque habría que ver, a lo mejor tienes que, a nivel cosmético, pues si el acné únicamente es en el rostro, pues podrías buscar la manera de ver si tolera los tratamientos cosméticos que están pensados para el acné o tienes que ir a fórmulas que entre medias, vamos a decirlo así, que sean saneantes, limpiadoras, pero que a lo mejor no tengan tanto ácido salicílico. No sé, es decir, en ese sentido. Y luego, por ejemplo, a lo mejor en el resto del cuerpo tiene una piel totalmente seca, entonces atópica, entonces tienes que tratar con el dermocosmético atópico. Y en muchos casos yo aquí, Pablo, ahí sí tengo que pedir ayuda porque creo que sí que les traté de una forma un poquito diferente a nivel médico, ¿verdad? A nivel de la verdad que medicamento. Son pacientes que al final te gustan, ¿no? Porque hay que pensar un poco. Porque al final es un reto. Porque, claro, primero, ¿qué dermatitis atópica tiene? Y aquí ya un poco meto un inciso, ¿no? Porque hay cada vez más innovación en dermatitis atópica. Tenemos para gente grave, ahora tenemos fármacos muy buenos. No todo es o sea, el término de atopía es muy amplio, pero puede ser desde lo que parece que tiene muchísima gente, que es eso, esa piel con tendencia a la serosis, etcétera, y que se puede inflamar y formar dermatitis localizadas, o ya gente que es realmente compleja, que tiene dermatitis grave, que no duerme, que está con un picor 10 de 10, donde ahí es un problema de primer nivel, ¿no? Entonces, primero, no todas las dermatitis son iguales. Igual que todos los acnés no son iguales. La simplificación probablemente y el estar muy cerca, probablemente, por ejemplo, aquí tendría más valor todavía la labor de enfermería, porque aquí a lo mejor tenemos que hacer más ensayo-error, por decirlo así. Es decir, si nos vamos a los cosméticos que más preparados para el acné, a lo mejor resecamos más, tenemos que atemperar con algún otro producto y tendremos que, es como el acelerador y el freno, tendremos que ir probando en ese mismo paciente e intentando no utilizar tampoco muchísima gama, es decir, yo creo que la simplicidad, etcétera. Y luego por zonas. Probablemente en la cara es lo que tengamos que mimar muchísimo más. Y luego a la larga lo que hacemos más es tratamiento sistémico. Porque dices, la cosmética sí, pero a lo mejor con algo transversal como un antibiótico oral tipo doxiciclina, que regula bien la microbiota, regula muy bien la inflamación, que la dermatitis y el acné son inflamatorios, pues si a nivel sistémico quitamos la inflamación y las bacterias, pues ahí veremos con lo que nos queda que es impera más, si ser más tratamientos antiacné, o sea, o cosmética antiacnéica que regule el sebo, etcétera, o si no tenemos que atemperar esa descamación de la dermatitis. Bien, vamos a entrar en un bloque. Tengo un bloque de preguntas sobre la isotretinoína.
El nuestro Roacutan. amigo, el famoso Rakuten. Como ya no se comercializa Roacutan, se podría decir. Perfecto, pues nada, no cumplimos ningún código con Farmaindustria, ni con FENI, ni con nadie, por decir el nombre comercial. Pero bueno, un fármaco icónico, La ¿no? ISO, En el tratamiento la ISO. del acné. Tengo un bloque de eso y otro también del láser, que está la gente muy interesada con eso. Vamos con el tema del Rakuten. Dice alguien, interacciones con medicamentos, con otros medicamentos, durante el tratamiento con isotretinoína. ¿Qué evitar? Si evitar analgésicos, la vacunación, bueno, no sé si va. ATV, que no sé exactamente lo que es, pero seguro que vosotros sí. ¿Cuál pueden ser esas interacciones? Esa es la primera de este bloque. Sí, pues bueno, en principio, la isotretinoína es, bueno, lo hemos dicho antes, ¿no? Es uno de nuestros fármacos estrella, ¿no? Entonces, o sea, primero, tiene muchísimas menos interacciones, por ejemplo. No podemos emplear cosas que sean muy importantes en general, no dar con doxiciclina, que eso es de las preguntas más importantes que se tiene uno que plantear, ¿no? Nosotros, a muchos de los pacientes que tratamos con isotretinoína, muchos pacientes estarías tentado a dar doxiciclina, ¿vale? ¿Por qué? Porque son 2 tratamientos para el acné. Eso no se puede hacer, ¿vale? Porque hay un riesgo de hipertensión intracraneal y, por tanto, esa asociación está contraindicada, ¿no? Todos los derivados de la vitamina A tampoco lo vamos a utilizar porque si no vamos a tener una hipervitaminosis A. Luego, a nivel de muchos más, en general se puede dar con casi todo. Evidentemente, es metabolismo hepático. Dar muchísima cantidad de paracetamol tampoco es muy favorable, pero no es ni mucho menos, ni es una contraindicación ni nada. Entonces, a nivel de interacciones sí que podemos decir que es un fármaco muy seguro y que podemos emplear prácticamente casi todos los fármacos, pero sobre todo tener cuidado con otros análogos de la vitamina A, si fuese el caso, tipo acitretino, etcétera, que por ahí la prioridad es muy baja. Y la doxi, ahí sí que os digo que cuando os vengan a preguntar estar finos, porque ahí sí que incluso hemos tenido algún problema con 2 pacientes en lo que recuerdo yo, en lo que llevo de dermatólogo. Sí, es un fármaco, como vemos, que hay que tener su cuidado y no darlo a la ligera y tener una buena historia clínica. Y en este mismo... Sí, Mercedes. Perdón, David, solamente para recordarles un poco, la isotretinoína por vía oral es un medicamento que lo prescriben únicamente los dermatólogos. Bueno, la primera indicación la tiene que hacer el dermatólogo, es decir, en atención primaria, salvo que venga de una prescripción hecha por el dermatólogo, no van a poderlo prescribir ellos directamente, es decir, tienen que haber sido valorado por el dermatólogo. Entonces, ahí normalmente Pablo se sigue haciendo, ¿verdad?, el análisis para ver el estado del hígado con las transaminasas, para ver que no haya ningún problema. Entonces se hace un seguimiento al paciente también, es decir, que aparte de ser seguro, que han visto que es seguro, es un medicamento con el que se tiene un especial cuidado por cómo el fármaco en su momento se lanzó, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues se ha visto que al cabo del tiempo sí que ha tenido una evaluación porque lo han utilizado muchas personas y la seguridad es muy alta, como bien dice Pablo, pero que es un medicamento que igual que una doxi sí se puede dar por parte del médico de atención primaria, en el caso de la isotretinoína tiene que venir prescrito por un dermatólogo y ahí sí que ellos vamos a decirlo así, se aseguran de que realmente el paciente tenga la información. Y luego lo que decía Pablo, es decir, a nivel de seguridad es muy seguro. Bueno, en cualquier caso, un buen seguimiento después, porque puede habernos, después de la prescripción, tiempo después, sigue el tratamiento y hay nuevos fármacos que te llegan por otras dolencias que tengas. Eso es. Precisamente hablábamos, pregunta a alguien que no deja su nombre, dice, si hay un rebrote después del tratamiento en un adolescente, ¿cuántas veces se podría repetir el tratamiento? O sea, o ya hay un momento en que hay que abandonar el tema del Rakuten. Bueno, yo creo que eso mejor lo contestará Pablo. No sé. Pablo parece que le hemos perdido momentáneamente. Se había quedado congelado y se ha ido. Bueno, se va a reconectar. Sí.
Bueno, me guardo estas dos preguntas para Pablo porque hablan también de edad mínima máxima. Voy a dar el salto al tema del láser, que conoce muy bien Carolina, que ha estado hablando del tema. Dice, Jorge Tello nos pregunta, buenas tardes, ¿hasta qué punto está aceptado el uso del láser como tratamiento contra el acné? ¿Es tan inocuo como nos intentan decir? ¿Podría utilizarse como tratamiento coadyuvante o combinado o estaría contraindicada dicha terapia? Muchas gracias. A ver, es verdad que el láser se puede hacer para tratamiento del acné en un acné leve. En un acné grave inflamatorio, evidentemente no se podría hacer por la propia inflamación. En un acné leve, como he dicho antes, con el IPL, al ser de banda ancha, penetra bien en las capas profundas de la piel, entonces sí que produce un efecto antiinflamatorio y va haciendo que la grasa se vaya secando. Es verdad que yo creo que para un acné grave habría que tratarlo con medicamentos. Y en esta misma línea nos preguntan Marta Salvador, dice, ¿es preferible el láser antes que el peeling químico? ¿Qué tenemos que decir a eso? Yo creo que son diferentes, es decir, que aquí estamos hablando de diferentes terapias, vamos a decirlo así, y que cada una tiene unos beneficios. Entonces, dependiendo del tipo de acné al que estemos delante, incluso el tratamiento médico que tenga o el tratamiento médico que se vaya a hacer, se recomiendan un tipo de uno u otro, es decir, los peeling químicos tienen muchos beneficios también para las pieles grasas, sobre todo porque normalmente el que se hace a nivel médico van a concentraciones altas en salicílico, va a tener un efecto saneante, queratolítico, seborregulador, que viene muy bien en esas pieles y que, bueno, es un adicional y que tiene que ser siempre valorado por un médico, es decir, no puede ser algo que digamos, ¿cuál es mejor? Pues es que va a depender de la situación del paciente y de la situación que tenga ese acné en ese momento, porque además puede ser el mismo paciente en dos situaciones distintas que requiera tratamientos diferentes y eso también lo tenemos que tener en cuenta, que no siempre va a ser en la evolución de esa patología o problemática de la piel, no siempre va a ser la misma necesidad y entonces es la importancia de la adaptación del tratamiento. Hablan en esta misma línea, el láser es mejor en la cara, es recomendable en la cara, hay algún inconveniente del uso del láser en la cara y si esto se puede usar ahí a lo loco, quiere decir que o hay un número de sesiones donde parar. Hombre, al final yo creo que lo primero que creo que tenemos que decir es que tendrían que ir a algún sitio recomendado, bueno, tratado por un dermatólogo, evidentemente. Entonces, cuando tú ya llegas al sitio, al final te van a hacer igual una historia clínica y te van a recomendar como ha comentado antes Mercedes, en ese momento, el tipo de acné que tengas y te van a recomendar uno u otro. Ahora hay muchos láseres nuevos que están saliendo y son muy seguros. Entonces, yo creo que las sesiones depende de lo que en ese momento necesites y lo que el dermatólogo de la clínica te recomiende. Vale. Yo sobre todo lo que me quedaría con eso sería que fueran a un sitio especializado, que no vayan a cualquier clínica, que vayan a una clínica dermatológica. Con profesionales Efectivamente. acreditados y formados para ello. Había alguien que decía al principio, la tenía por ahí esa pregunta, que hablaba de que por qué hay, ¿por qué usáis sulfatos? No sé si usáis quién es, de vuestros productos y son malos para nuestra piel. Pero eso nos lleva a una serie a otro bloque que tengo aquí de tema, si podemos recomendar algún gel o champú no tóxico, es decir, sin sulfatos, parabenos, no irritantes, que sirva para toda la familia, desde el bebé hasta el adulto. Mercedes, gran experta en el tema. Creo que va para mí. Sí. Bueno, a ver, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que en España tenemos la suerte de tener una reglamentación cosmética, que es la transposición de la reglamentación europea cosmética, en el que la máxima es la seguridad para el usuario, ¿vale? Para el consumidor. Entonces, tenemos que tener en presente siempre que todos los productos que están comercializados cosméticos son seguros, ¿vale?
La reglamentación cosmética tiene diferentes anexos en los que se incluyen sustancias que están prohibidas, que no se pueden utilizar, sustancias que tienen limitaciones en la concentración a nivel de uso, ¿vale? Incluso no solamente la concentración a nivel de uso que te podemos incluir en un cosmético, sino en función del tipo de cosmético. No es lo mismo un producto cosmético que se va a aplicar y se va a retirar con agua, por ejemplo, un producto de higiene, que un producto que vamos a dejar sobre la superficie de la piel. No es lo mismo y hay un anexo específico para niños, porque en el caso de los niños, sobre todo bebés, por ejemplo, su superficie corporal es distinta, la absorción es diferente, por lo tanto, esa parte también se tiene en cuenta. Incluso tenemos uno específico para lo que diríamos son los filtros solares, es decir, aquellos que están autorizados en concentración para garantizar la seguridad de la persona que los va a utilizar, ¿de acuerdo? Entonces, siempre es importante leer las precauciones de empleo para asegurarnos que estamos utilizando bien, que estamos utilizando de forma correcta los productos cosméticos. Luego, por otro lado, lo que tenemos que tener en cuenta es que en el caso de los sulfatos es un tensioactivo. Es un tensioactivo que se puede utilizar en cosmética. Es seguro utilizarlo. ¿Qué es lo que tiene? Los sulfatos son los jabones naturales, ¿vale? Son los primeros productos de higiene que empezamos a utilizar. Muchos de ellos provienen de una reacción en la que se puede utilizar o se utiliza normalmente sosa para generarlo, ¿vale? Que es la reacción de saponificación, y el riesgo, bueno, es que ese tipo de detergentes, cuando los utilizas sobre la piel, son capaces de eliminar, vamos a decirlo así, de limpiar mucho, ¿vale? No voy a decir de eliminar en exceso, sino de limpiar mucho. Entonces, cuando nosotros miramos un producto cosmético, puede tener o no sulfatos, ¿vale? Nosotros recomendamos, por ejemplo, en muchos casos que se utilicen los Sindets, porque son detergentes que no llevan jabón, los detergentes sintéticos. Pero sí que es cierto que tú puedes formular con un sulfato, que es lo que llamaríamos un jabón natural, ¿vale? ¿Cómo puedes compensarlo? Pues puedes compensar el efecto lavante de diferentes formas. Puedes tenerlo como tensioactivo principal y añadirle tensioactivos secundarios, que lo que haces es permite reducir la concentración del sulfato manteniendo la capacidad tensioactiva de la fórmula, es decir, que nos permita limpiar. También lo que puedes hacer es incorporar activos que compensen. Es decir, hay veces que lo que se utiliza, pues por ejemplo, el jabón de manos que muchos tenemos en casa o que puedan tener en casa, que es el jabón de glicerina. Si vosotros lo miráis, es un sulfato que se le añade glicerina. ¿Por qué? Porque buscamos con la glicerina reducir el efecto deshidratante que tiene. En el caso de las pieles grasas, ¿por qué recomendamos un Sintet? Porque son más suaves, retiran menos, tienen una capacidad detergente menor, pero nos limpian de forma adecuada la piel, ¿vale? Entonces, ¿por qué los recomendamos más? Porque en una piel grasa puede haber también alteración de la barrera cutánea. Entonces, es una manera de mantener mejor la piel, ¿de acuerdo? Pero pueden existir fórmulas cosméticas en el mercado que contengan un sulfato y sean perfectamente respetuosas con la piel porque estén equilibrados a nivel de poder de detergencia y compensados a nivel de producto, vamos a decirlo así, de capacidad de restaurar o ayudar a restaurar esa barrera que nos hemos cargado, ¿vale? Con el producto tensioactivo, ¿sí? Me ha quedado la segunda parte de la pregunta, David. Es que me he quedado con la primera parte, me queda de la parte de recomendar, que esa parte no... No, era champú para niños y que sirvan para toda la familia. Pero bueno, yo creo que ha quedado claro con esa exposición que has hecho, de que al final todo esto no hay productos por ahí dudosos, A ver, lo que no se compre. Sí. Lo que tienen ¿Escucháis, que David? mirar, sí, Sí, Pablo, te ya escucho. hemos recuperado al Lo que tienen dermatólogo. que mirar mucho es que estén testados en las pieles sensibles, y en ciertos casos sí que es recomendable ese tipo de diferentes, vamos a decirlo así, de productos específicos. En el caso de lo que me preguntas, pues sí que hay productos que pueden ser utilizados para toda la familia, ¿vale? Los productos que son destinados a niños, normalmente hay que tener cuidado si los va a utilizar toda la familia, entonces es mejor utilizar al revés productos que sean de adultos que estén testados en niños. Entonces, tenéis, por ejemplo, en el caso de los champús, yo voy a hablar, bueno, voy a hacer un poco de publicidad, lo siento.
Dercos tiene un producto específico que se llama Dercos Mineral, que es un producto que está testado a partir de los 2 años y es un producto que tiene tolerancia y está testado en adultos. Entonces, como champú, pues mi recomendación iría por ahí, ¿vale? Es un champú suave, equilibrante, que, bueno, pues que está testado en pieles sensibles y lo puede utilizar, podríamos decir, prácticamente toda la familia, menos los bebés, ¿vale? Los niños menores de 2 años. Perfecto, Mercedes. Bueno, estamos en la recta final de este encuentro. Nos quedan 5 minutos. A lo mejor podemos dar un poco de prórroga. Ya ha vuelto el dermatólogo que tuvo problemas técnicos, pero ya está todo solucionado. Necesitaríamos 24 horas más para responder todas las preguntas que hay aquí. Voy a hacer alguna pequeña selección, o sea que os pediría brevedad en la medida de lo posible. Hay una matrona que se llama María Jesús García Díaz que nos pregunta que no sabe qué recomendar a las embarazadas que tienen acné durante la gestación, que no tiene claro qué recomendación hacerle. ¿Qué le decimos a la compañera matrona? A nivel cosmético, les puedo decir No que especifica. salvo que exista una indicación dentro del packaging de las advertencias de uso, podría utilizar cualquier producto, ¿vale? Es decir, podría utilizar un producto para el tratamiento, salvo que además del acné, pues tenga otra cosa, pues aparezcan eczemas, que suele ser también algo que puede pasar. A nivel cosmético, es decir, salvo que exista una restricción en el uso del producto cosmético que viene especificado en el pack, podría utilizarlo sin problema. Y a nivel médico, ahí dejo a los profesionales que expliquen. Vamos a intentar ser sintéticos. Se puede antibiótico oral y antibiótico tópico, eritromicina y acitromicina oral. Se puede la eritromicina tópica, el ácido acelaico también. No se debe, bajo ningún concepto, ya lo sabemos, los retinoides, fundamentalmente, ¿vale? Las tetras tampoco en el embarazo. Sí que es verdad que si accidentalmente en el primer trimestre no habría problema. Perfecto. Cristalina ha quedado. Tengo 2 preguntas sobre cicatrices. Claro, la gente está preocupada con las lesiones y dice, ¿cómo se eliminan las cicatrices hiperpigmentadas? Luego otra persona nos dice si de verdad, si es posible eliminar las cicatrices producidas por el acné, de alguna manera. Ha evolucionado muchísimo. El tema de las técnicas de luz son una maravilla. Podemos hacer desde tratamiento IPL, que también nos va a homogenizar tanto el color como la textura, y luego ya en cicatrices mucho más profundas, tanto los ablativos como los no ablativos, los fraccionados. Es decir, que ha habido una revolución. Yo hace años era relativamente escéptico, iba más a los peelings, por ejemplo, y ahora tenemos toda la gama, desde lo más acuerdo que sería un fraccionado ablativo tipo CO2, incluso subcisión quirúrgica, hasta hacer técnicas de luz pulsada, más de homogenizar, o sea, sí que hay herramientas. David, y a nivel cosmético existen productos que pueden ayudar también y que no los debemos olvidar en ese tipo de tratamientos. Como complemento, pues puedan tener a lo mejor retinol, que nos puedan ayudar, alfa hidroxiácidos, y no debemos olvidar la fotoprotección. Y de hecho, primero se recomiendan cosméticos, de menos a más. He ido como a lo último, pero sí que es verdad que primero cosmética, los hidroxiácidos fundamentales y toda la familia del retino. Perfecto. Y bueno, decíamos fotoprotección todo el año y no solo por el tema del acné. Hay muchas preguntas relacionadas pues, con comorbilidades y acné, pero bueno, me voy a quedar con una enfermedad muy prevalente como es la diabetes y nos pregunta Ana, ¿en un adolescente con diabetes tipo 1 sería más problemático su tratamiento y la evolución sería peor o no afecta el tener diabetes? Bueno, justo los tratamientos para la diabetes, de hecho, una de las clásicas es la metformina, es bueno. Desde luego hay una mayor propensión a una resistencia a la insulina. El factor de crecimiento de la insulina es de los que va a provocar el aumento de sebo y va a provocar acné, es decir, que van como de la mano, ¿no? Pero no nos va a limitar excesivamente el tratamiento. Vamos a tener herramientas buenas para tratarlo. Perfecto. Aquí hay algunas cuestiones también sobre falsos mitos y de estos tópicos que circulan. Y alguien pregunta, Jorge Tello, y dice, ¿es cierto ese tópico de que el agua de mar favorece el tratamiento natural del acné? Muchas gracias. Bueno, el agua de mar tiene propiedades fisiológicas muy buenas sobre todos los procesos inflamatorios, ¿no? de la piel. También es verdad que estamos en un ambiente de menos estrés, un ambiente de más sol, que lo que han dicho también, que puede mejorar
pero un excesivo sol puede empeorar a la larga, pero sí que es verdad que la radiación ultravioleta mejora, pero el agua de mar sí que es tiene características antiinflamatorias y para el componente antiinflamatorio es positivo. ¿Algo que añadir, compañeras? Poco que decir. Perfecto. Del Rocotan Bueno, se ha quedado todo, que es justo cuando se me ha cortado, ¿eh? Me da una rabia porque vamos. tenemos una pregunta un poco especial. Un enfermero pregunta, dice para el doctor, pero vale para cualquiera de las otras ponentes. Los adolescentes nos comentan a menudo que existe una pulsión torrentiana de Torrente, la película de Santiago Segura, que los lleva a estrujar sus comedones, aún a sabiendas que el empeoramiento posterior y las secuelas que puede acarrear. ¿Puede existir una liberación de endorfinas al realizarlo que provoque esa adicción? Dice, yo ya tengo 54 años, pero recuerdo mi adolescencia y esa sensación placentera. Desde luego hay gente que le encanta, o sea, no sé a nivel endorfínico, pero a nivel de pulsión psicológica, desde luego está claro. Y no voy a dar más detalles, sí, porque luego hay, pero hay que insistir, no lo ha dicho Carolina, casi le voy a dejar a Carolina, porque es muy de cuidados, ¿no? Nada, poco que añadir que no hayamos dicho nada, pues es que al final es eso, si tú insistirles, hablar con ellos y hacerles entender, dar la vuelta a todo eso y hacerles entender que al final es más riesgo que beneficio. Otra pregunta muy del pueblo llano. Dice, por el pobre de chocolate, siempre discriminado como tratamiento agravante del acné y otras afecciones. ¿A qué creéis que se debe esta creencia tan generalizada? Bueno, lo que os he dicho antes, hace 5 años no podíamos decir el alimento y teníamos que decir que realmente no intervenía, pero sí que es los alimentos ricos en azúcares y con exceso de grasa sí que perjudican. Entonces el chocolate debe ser que quien lo toma mucho. Sí que lo que ha dicho Carolina, si ves que te empeora, aunque no hay una evidencia muy alta, si ves que te empeora, no hacerlo, ¿no? Yo una vez escuché también que a veces no solamente es el chocolate, sino es el procesado. Es decir, estamos hablando de a lo mejor chocolate con leche y azúcar. Entonces lo tenemos en mix, perfecto. Claro. Eso No es solamente la grasa, es todo lo que decía Pablo antes de todo junto. Más adolescente. Eso es. Es como la combinación de todo en general, efectivamente, porque al final el cacao es cacao. Yo siempre les pongo mi viaje de COU, segundo bachillerato, todo el rato tomando chocolate y foie gras. Vinimos todos bonitos. Tenemos también varias preguntas, ya que no estamos fuera de tiempo, vamos a ir acabando, sobre higiene diaria. Vamos a leer así algunas. Decían, ¿qué tipo de jabón es mejor para la higiene diaria? Nos pregunta Esther Monge. Bueno, yo creo que lo hemos comentado antes, es decir, en general para el rostro y si tenemos cualquier problema dermatológico, lo ideal son los Sindets, porque son respetuosos con la barrera cutánea, no eliminan en exceso la grasa que tenemos en la superficie, es decir, eliminan el exceso pero no resecan y generalmente, es decir, es importante que sean Sindets que estén bien formulados para que se retiren adecuadamente, es decir, para que no queden en la superficie de la piel. Pero vamos, que recomendamos principalmente eso. Aquí hay un hombre que dice que tiene 38 años y que tiene la piel muy grasa y al limpiarla le queda muy seca y que no utiliza ninguna crema hidratante y que en esos 38 años ha llevado varias líneas de tratamiento. ¿Cómo podemos, Mercedes, mejorar la piel de este oyente? A ver, posiblemente la sensación que tenga de tirante tenga más de pues ese efecto si utiliza un producto detergente demasiado, vamos a decirlo así, que limpia mucho, que esa sensación de dejar la piel tirante, a veces a las pieles grasas lo buscan por esa percepción de me va a venir mejor para el acné. Y en ocasiones también lo que pasa es que es una deshidratación, es decir, que falta agua. Por lo tanto, en muchos casos simplemente es incorporar un hidratante, ¿de acuerdo? Si no tiene lesiones o no tiene un exceso de brillo, es incorporar un hidratante. Si en el caso de que tengamos mucho brillo, lo ideal pues es, hay productos que no van tanto a dentro de los cosméticos, pues que tengan tanto a lo mejor ácido salicílico y lo que llaman más son arcillas o otro tipo de sustancias que tienen un efecto matificante mayor. Entonces ahí es un poco ver qué es lo que le está faltando a esa piel
obviamente si después de la limpieza le deja el pelo la piel muy tirante, posiblemente el producto de higiene no sea el adecuado. Por lo tanto, a lo mejor simplemente con cambiar el producto de higiene mejoraría. Y por supuesto, para mí ya no solamente es la hidratación, es decir, es que se tendría que poner un fotoprotector todos los días. Entonces, un hidratante con factor de protección le puede ayudar si no quiere los 2 pasos, ¿vale? Y un inciso totalmente de acuerdo con todo lo de Mercedes. Para sumar una cosita más, no sería de este paciente en particular, sino pacientes que les tratas con retinoide tópico, por ejemplo, que se va a irritar, la irritación, hacerle ver que es totalmente normal. Es decir, entra casi dentro siempre un equilibrio entre tolerabilidad y eficacia y decir que no es que le esté sentando mal el tratamiento, sino que es un tratamiento que así va a funcionar y que luego la piel va a mejorar, es decir, entra dentro del curso clínico y que, bueno, si lo tolera un poquito mal, pues que empieza a espaciar. Yo, por ejemplo, lo suelo emplear una vez cada 2 días, cada 2 noches y luego, si va muy bien, todos los días, pero eso es importante. Vale, vamos a hacer 2 preguntas para acabar. Una que tiene que ver con medicación. Dice, ¿existe una mejoría en el acné con la toma de inositol? No lo sé. No sé qué es el inositol. En general no es un fármaco que se emplee, que tenga evidencia. Ajá. ¿Y qué otro más? Había otra más que tenía para Pensaba acabar. que eran 2 fármacos. No. La otra hablaba... no. Volvemos un poco a las pseudociencias, o no lo sé. Magnetoterapia para el acné. Pregunta alguien. ¿Eso es un camelo? ¿Hay alguna evidencia científica? Hay muchas técnicas, ¿no? que tampoco tienen una gran evidencia, entonces, bueno, no es una cosa totalmente testada tampoco. Mal no va a hacer tampoco, pero no lo tenemos en el algoritmo, ¿no? Así como hay otras técnicas tipo terapia fotodinámica, que sí que nos quita inflamación. Vale. Bueno, hay otra que es de una persona que tiene, supongo, quizá un familiar o un paciente con TDAH y creo que es interesante la pregunta y con eso acabamos. La isotretinoína, Rakuten, ¿es compatible con fármacos para el tratamiento de la TDAH, como podría ser Concerta, es decir, el hidrocloruro de metilfenidato? Sí, ¿O está contraindicado? Justo volvemos a la misma pregunta inicial, ¿no? No es una contraindicación. Luego, se ha escrito de todo sobre la isotretinoína, ya 40 años en el mercado. Tenemos todo ese cohorte de 40 años y millones de tratamientos puestos con lo que conocemos bien el fármaco. Hay que, sobre todo, lo de la teratogenicidad, teratogenia es importante, el tema anticonceptivo, etcétera. Por ejemplo, sobre el tema que se habla mucho de los suicidios, la depresión, etcétera. Evidentemente se comunicaron, pero es que en la población general también hay, incluso ya en el gran metaanálisis se ha visto que no hay sustento de que aumente el riesgo. De hecho, si hiciésemos toda la cohorte de pacientes que han sido tratados con isotretinoína, han mejorado muchísimo de la depresión porque muchos de los factores que han provocado esto, o sea, que esté deprimido, ha sido el acné. No obstante, hay siempre que ir con cautela. Si el paciente te cuenta que causa-efecto ha tenido una bajada de estado de ánimo, se suspende por cautela. Y en este caso de TDAH se puede dar. Pablo, solamente una cosa porque creo que es importante. Hay muchos lo decías antes, hay muchos medicamentos que se metabolizan en el hígado, como la isotretinoína, que utilizan el citocromo P450. Entonces, tenemos que mirar dónde se metaboliza. Entonces, para tener en cuenta que puede pasar estas cosas y que lo tengamos presente y hagamos la serie de preguntas que decía Pablo. Luego lo del tema hepático, fijaros que la última revisión que ha habido, podríamos ni pedirlo. Pero sí que lo hacemos por ese metabolismo hepático, hacemos un análisis al inicio, uno para ver que no está teniendo ningún problema ni a nivel de metabolismo lipídico, hepático, etcétera, y porque tampoco, o sea que yo creo que además tenemos ese protocolo que es positivo porque al paciente le da esa sensación también de seguridad a la familia. Pues es curioso, me ha permitido contar una anécdota periodística con el tema del Rakuten, para que hablemos de esa leyenda negra y del tema del suicidio. Como me acuerdo hace, pero ya a lo mejor más de una década o más incluso,
había un adolescente en Estados Unidos que estrelló una avioneta por motivos variados de sus problemas psicológicos y se agarraron mucho, se habló en las informaciones de que estaba tomando este medicamento y que, bueno, que podía haber cierta relación, pero como decimos, hay tantos millones de pacientes que ya lo han tomado que claro, es que el riesgo de tendencias suicidas existe por eso y por el ibuprofeno, por mil cosas, porque es un tema demasiado complejo. Bueno, me temo que con todo el dolor de mi corazón tenemos que terminar. Y es una pena despedir este trío para que luego digan que los profesionales sanitarios, bueno, yo soy periodista, pero como representante de la enfermería, como director de comunicación del Consejo de Enfermería, que siempre andamos a la gresca con farmacéuticos, con médicos, para otros temas más políticos. Aquí hemos tenido enfermera, hemos tenido dermatólogos, hemos tenido farmacéutica y nos han dado una visión totalmente pluridisciplinar de un tema que ha desatado pues, un interés brutal con las preguntas. Os pedimos perdón a todos aquellos que no habéis podido ver respondida vuestra pregunta, pero bueno, hemos dado un buen repaso en distintos ámbitos y creo que ha estado muy bien. También, que sé que Mercedes le gusta, que recordemos a todos los que nos estáis viendo que podéis escanear el código QR que hemos puesto en distintos momentos de esta sesión para acceder a una web de CeraVe y solicitar pues, muestras e información y productos que os van a venir bien para el acné y para otro tipo de dolencias dermatológicas. Sin más, nos despedimos. Muchas gracias, Carolina, muchas gracias, Mercedes, muchas gracias, Pablo, por haber contribuido. Nos hemos ido un poquito más del tiempo, pero no mucho. Y bueno, a todos vosotros los que habéis estado viendo, os recordamos que aquí, de la mano del Consejo General de Enfermería, del Instituto de Formación ISFOS, tenemos un montón de webinars gratuitos. Los próximos que están por llegar, vamos a tratar el tema del VIH, la consulta de enfermería en el VIH, y hay pues una programación buenísima para lo que queda de año y para el año 2023 siempre estaremos disponibles para aumentar un poco los conocimientos, resolver dudas y de la mano de profesionales de primerísimo nivel, como son nuestros invitados de hoy. Sin más, nos despedimos, os deseamos que paséis una buena tarde y recordad que también podéis seguir informados en todos los medios de comunicación, el Consejo General de Enfermería, el Diario Enfermero, Canal Enfermero. Y que toda la sesión completa estará probablemente mañana ya colgada en el canal de YouTube de ISFOS y podréis pues, ver con más detenimiento las ponencias que se han puesto hoy. Y sin más, nos despedimos. Muchas gracias por estar ahí y hasta la próxima. Adiós.